Hola, ¿cómo estamos mis queridos suscriptores? Hoy ya les presenté un videito muy cortito sobre cómo poner imagen sobre imagen en los videos y ahora vamos a ver un tipo de pregunta muy especial que es el tipo de pregunta de ensayo dentro del banco de preguntas de Moodle. Vamos a eso. Antes de continuar con el video, debo recordarte que es importante que te suscribas, que actives la campanita para seguir recibiendo las notificaciones de los videos que vamos a ir agregando en esta misma serie o en otras series que produzcamos en el futuro. Además, te recuerdo que este video forma parte de una lista. La lista está aquí y esa podés verla completa para que puedas entender de qué va esto, ¿no? Porque tal vez si ves este video en forma separada, descubras que no entendés de qué se trata, pero si vas a ver el resto de la lista vas a entender perfectamente. Por otra parte, te recuerdo además que estamos sorteando el sábado a las 10 de la mañana, vamos a hacer el sorteo de un micrófono profesional Novik Neo FNK 10. Aquí está también el videíto de cómo participar. Y bueno, nada, vamos entonces a achicar la cámara para comenzar nuestro trabajo. Bueno, aquí ya estamos en el curso de prueba que siempre utilizamos para ejemplificar nuestros tutoriales. Vamos a ir, como siempre, al banco de preguntas para crear una nueva pregunta. Vamos a Administración, Banco de Preguntas. Una vez que se cargue nuestro banco de preguntas, vamos a seleccionar la categoría donde la vamos a crear. Vamos a trabajar sobre la categoría Aristóteles. Y, por ejemplo, vamos a crear una nueva pregunta, que es una pregunta de tipo ensayo. Ponemos agregar. Y le vamos a poner acto y potencia. Por ejemplo, le dijimos, resuma lo expuesto por Aristóteles en el texto visto en clase sobre el acto y la potencia. Lo mismo la puntuación, bueno, esto ya lo hemos visto, retroalimentación global lo hemos visto. Acá tenemos distintos tipos de edición del texto. HTML con selector de archivos, de manera que en el HTML va a poder editar un texto con formato, ¿sí? En el HTML, además de editar el texto con formato, va a poder agregarle archivos dentro del texto. Texto sin formato ya no, eso es texto plano, se escribe como en el blog de notas. Texto sin formato, tipografía monoespaciada, bueno, hace referencia al tipo de letra. Y sin texto, yo creo que no tiene sentido hacer una pregunta tipo ensayo en el que no ponga texto, pero podríamos hacer que simplemente envíen un archivo. Para eso podríamos hacer una tarea en vez de hacer una pregunta, pero bueno, siempre está abierto. Entonces ponemos texto, por ejemplo, HTML. Aquí si se va a requerir que el estudiante introduzca texto o el texto es opcional, vamos a requerirlo. Si la cantidad de líneas, vamos a ponerle una cantidad de líneas importante, 40 líneas de la caja, digamos, de la caja de entrada. Si se va a permitir archivos adjuntos, sí, no, esto me parece que no es necesario, pero a veces la respuesta es tan larga que no nos alcanza con el editor HTML. Yo de todos modos voy a poner que no. Aún si pusiera que sí, yo puedo elegir tipos de archivos que puede subir el alumno, ¿sí? Por ejemplo, archivos de documento, ¿sí? Y ahí dentro de archivos de documento puedo elegir cada uno de los archivos de documento que quiero. Al final de todo pongo guardar cambios y este me va a decir qué tipo de archivos puede enviar. Pero yo voy a poner acá que no. Plantilla de respuesta, esto no es necesario porque no lo va a ver el alumno, y acá esta información para el evaluador, esto es necesario, información que le podemos poner
cuando quien va a evaluar esta pregunta, porque esta pregunta, a diferencia de las otras, no se evalúa automáticamente, ya que el alumno tiene que escribir texto en forma libre y entonces es necesario la mente humana allí, por ahora por lo menos, el cerebro humano para corregirlo, para evaluarlo. Entonces, si otra persona distinta del que formula la pregunta es la persona que va a evaluar, entonces aquí es importante que pongamos información que le puede ser necesaria. Ya está, cuando terminamos ponemos guardar cambios y aquí está nuestra pregunta. Vamos a previsualizarla, como siempre la vamos a mover un poquito por acá. Ahí se cargó, como ven es un editor HTML, como los editores que estamos acostumbrados a usar para formular preguntas, es un texto largo. Aquí puedo escribir mi respuesta y pongo enviar y terminar. Obviamente aquí no hay una respuesta correcta porque el sistema no corrige o evalúa una persona después. Vamos a pantalla completa y lo termino de explicar. Antes de terminar, te recuerdo que las preguntas tipo ensayo requieren corrección personal, manual. No es una corrección automática como pueden ser las de verdadero o falso, de opciones múltiples y ese tipo de cosas. Nosotros ya hemos explicado cómo crear un cuestionario. Te recomiendo ver aquí cómo crear un cuestionario y te recuerdo que obviamente si creas un cuestionario y ese cuestionario tiene partes de preguntas que se corrigen solas, se evalúan solas, por ejemplo, opciones múltiples, verdadero o falso, y parte de preguntas que no tienen una evaluación automática como puede ser esta, obviamente para tener la calificación completa del cuestionario tenés que pasar por las preguntas, tenés que ir y corregir manualmente las preguntas que no son de evaluación automática. Bien, hemos terminado. Te pido que te suscribas, que actives la campanita. Te recuerdo que en la descripción del video está el link para la lista completa de los videos que llevamos grabados hasta ahora sobre este tema y el link para participar en el sorteo del micrófono profesional. Listo, nos vemos. Chao.